sección, decíamos al principio que el tema que vamos a ver ahora es la dedicación de los muros, Nehemías 12, al principio se dividen las familias sacerdotales en tres grandes secciones. Del versículo 1 al 11, los sacerdotes en los días de Zorobabel. Del 12 al 21, los sacerdotes en los días de Joacín. Y del 22 al 26, los levitas durante el reinado de Darío, el persa. ¿Verdad? Son tres secciones importantes que tienen que ver con lo que vamos a ver a continuación. Cuando tenemos esta relación entre la dedicación del primer templo en la época de Salomón con la dedicación del segundo templo en la época de Nehemías. Están íntimamente relacionados. Esto lo tienen ustedes en su manual también. Ahí lo tienen para que lo vayan revisando. Dice el versículo 1 del capítulo 23 de Primera de Crónicas. Cuando David ya era muy anciano, designó a su hijo Salomón rey de Israel. David convocó a todos los líderes de Israel junto con los sacerdotes y los levitas. Los levitas de 30 años a más, o sea, estoy resumiendo el texto, eran 38,000. En el versículo 4 dice que 24,000 supervisaban el trabajo en el templo del Señor. 6,000 servían como funcionarios y jueces. En el versículo 5 dice 4,000 trabajaban como porteros y 4,000 alabarán al Señor con los instrumentos musicales. Y luego el versículo 6 dice, David dividió a los levitas en grupos nombrados por los clanes que descendían de tres grandes hijos, ¿verdad? Leví, Gerson, de los hijos de Leví, Gerson, Coat y Merari, tres grandes grupos. Así como se hizo, lo tenemos al principio, ¿verdad? También tres grandes grupos, Gerson, Coat y Merari. Entonces tenemos que la ceremonia de la dedicación en los versículos 27 al 29 de Primero de Crónicas, del capítulo 23, dice que reunieron a los levitas para la ceremonia de la dedicación. Y la responsabilidad de los levitas son primero los gersonitas, los descendientes de Gerson, capítulo 23, verso 7. Luego en el verso 12 dice los coatitas, los descendientes de Coat. Y los terceros, el 23-21 dice los meraritas, los descendientes de Merari, tal y como lo había dicho David. ¿Verdad? Estoy en Primera de Crónicas, hermano. ¿Están conmigo? Sí. Sí, hermano. Si ustedes tienen abierta ahí su Biblia, pueden exactamente ir corroborando. Sí, hermano. Primera de Crónicas 23. Hermano, disculpe, no, nada más tal vez para que cierren los micrófonos, porque hay un ruido que se mete ahí lo más rarillo, como que estorba. Quiero ver si es... vamos a ver. Espero que ya no se oiga. Porque ya no tengo más micrófonos abiertos. El de Luis Vázquez no, está abierto. ¿Quién tiene el micrófono abierto? ¿Qué es lo que se está escuchando? Entonces, hermanitos, estoy en el capítulo 23 del libro de Crónicas. Dice que se reuniendo los levitas para la dedicación. Si ustedes pueden ver en Primero de Crónicas, capítulo 23, ¿qué tiene de título el capítulo?
Distribución y deberes de los levitas. Ok, ahí está descrito la distribución y los deberes de los levitas. Exactamente, Nehemías lo que está haciendo es lo que ya estaba escrito, o sea, él no está inventando nada, Nehemías, sino que él sigue lo que ya se había escrito sobre esto. Y Esdras es el que está supervisando ese trabajo. Por eso que encontramos ahí en el versículo 24 al 27 lo siguiente: estos fueron los descendientes de Leví por clanes, los jefes de los grupos de familia registrados por nombre. Cada uno debía tener 20 años o más, o sea, no eran menos, así como mandar a nuestros hijos menores de 18 años a votar porque no pueden, ¿verdad? En el caso de ellos, los levitas no podían prestar servicio en el templo si no tenían 20 años para arriba, para tener derecho a servir en la casa de Dios. Pues David dijo: el Señor, Dios de Israel, nos ha dado paz y él vivirá siempre en Jerusalén. Ahora los levitas no tendrán que transportar el tabernáculo y su mobiliario de su lugar a otro. De acuerdo con las últimas instrucciones de David, todos los levitas de 20 años a más fueron registrados para servir. Y como ven, la cantidad que se dedicaban no eran poquitos, eran muchos. ¿Por qué? Porque el trabajo era grande en ellos. Siguiendo con el capítulo 23, en el versículo 28 encontramos que en el versículo 28 que los sacerdotes deberían de ayudar, quiero decir, los levitas deberían de ayudar a los sacerdotes, los descendientes de Aarón, mientras servían en la casa del Señor. O sea que el trabajo de los levitas no era tan sencillo, era muy grande. También les tocaba que cuidar los atrios y los cuartos laterales. Ayudaban en las ceremonias de purificación. ¿Cuáles eran estas? Pues habían varios baños que se habían construido y de las fuentes que recorrían la zona, que la habían traído de otros afluentes de agua de otros lugares, llenaban estas, por ejemplo, el estanque de Siloé, lo llenaban. El otro estanque donde también bajaba aquel texto que encontramos en el paralítico de Betesda, el estanque de Betesda, también era otro lugar que lo usaban para la limpieza. Bajaban y tenían todo un ritual de purificación. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Esa es la ceremonia de purificación, que se utilizaban esos como pilas en donde se purificaban. Y servían de muchas otras maneras en la casa de Dios. Estos levitas son los que observaban, porque ellos se desvestían por completo en el lugar de purificación, se quitaban la ropa, ellos guardaban la ropa, o sea, servían hasta el último detalle, de tal manera que todos los que llegaban a la purificación lo hicieran tal y como el ritual les pedía. Entonces ellos estaban ahí para servir al pueblo, para servir a los sacerdotes específicamente, para la purificación antes de prestar el servicio dentro del templo. En el versículo 29 dice que estaban a cargo del pan sagrado, de la harina selecta para las ofrendas del grano, de las obleas preparadas sin levadura, de los panes cocidos en aceite de oliva y de los panes y de los demás panes, ¿verdad? Verificaban todas las pesas y medidas, o sea, no solamente un puñado, sino que cada cosa debería tener su propio peso y una medida. En el versículo 30 dice que cada mañana y cada tarde se presentaban delante del Señor para entonarle canciones de agradecimiento y alabanza. Miren, esto era algo extraordinario, ¿verdad? El haber estado en esos inicios de la construcción del primer templo y luego aquí con Nehemías y Nehemías con Esdras restaurar todo este servicio a Dios para mantener esa relación con el Señor y volver a la ley, ¿verdad? Tal y como toda la ley decía. Así que esto era algo extraordinario lo que estaba pasando. Luego encontramos en el versículo 31 que la responsabilidad de los levitas también era ayudar
en las ofrendas quemadas que se presentaban al Señor cada día de descanso, en las celebraciones de la luna nueva y en las demás festividades establecidas. O sea, como les digo, el trabajo no era sencillo, y yo quise dejar que todos entendiéramos la gran labor que los levitas tenían juntamente con los sacerdotes. No era nada sencillo lo que ellos hacían, y por eso creí que todos estuviéramos enterados. En el mismo versículo 30, el Señor siempre siendo los procedimientos que se les había indicado. En el 32, bajo la supervisión de los sacerdotes, los levitas vigilaban el tabernáculo y el templo. Llevaban a cabo con fidelidad sus responsabilidades de servicio en la casa del Señor. O sea que era algo muy encomiable lo que ellos hacían. Y luego en el versículo 30 encontramos que la purificación de los sacerdotes y de los levitas. Y dice, se purificaron los sacerdotes y los levitas y le purificaron al pueblo y las puertas y el muro, ¿verdad? Volviendo a Nehemías capítulo 12, verso 30. Dice el versículo 30 del capítulo 12, y purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y a las puertas y el muro. Luego dice, hice subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro y hacia la puerta del muladar, y iba otro coro, ¿verdad?, en el sentido contrario, y se juntaban de nuevo en la entrada. Eso debe haber sido algo sumamente maravilloso. O sea, aquí está describiendo el texto una fiesta única, en donde la fiesta, el centro de la fiesta es Dios, y se está dedicando de nuevo la construcción de los muros y esa protección de la relación con Dios como un reinicio del pueblo de Israel. Por eso encontramos que los sacerdotes ya no necesitamos pasar por las aguas para purificación, porque el Señor nos ha purificado a nosotros. Ha sido su sangre la que nos ha limpiado de todo pecado. Pero eso no quiere decir que tenemos libertad para pecar. Al contrario, y esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que busquemos la santificación. Y esa santificación, mientras estemos en este cuerpo, nunca lo vamos a lograr, pero sí podemos crecer y podemos ir menguando lo de la carne y haciendo crecer lo espiritual en nosotros. Eso sí. Y ya tenemos muchos procesos en la Biblia de cómo hacerlo. En otro momento quizás lo podamos estudiar. Luego el pueblo se tenía que purificar también y podían realmente alabar a Dios ya una vez purificados. También había que hacerlo con las puertas y también había que hacerlo con el muro. Profesor. De aquí es donde viene la idea del... Sí. Profe, ¿cómo? Mi pregunta, ¿tenían que purificarse para poder alabar a Dios? Sí. Era parte del ritual que Dios había dejado y es lo que Dios estableció en el libro de Levíticos. Y se vuelve a repetir en este texto del capítulo 23 de Primera de Crónicas. Parte de los deberes. Ok, gracias, profe.
eran las responsabilidades. Sí, yo más adelante doy los textos. Ya vamos a llegar a eso. Escrito como está en Crónicas, las responsabilidades de los levitas. Hermano, sí, ¿quién? Sí, dime. Raúl, solamente tengo una consulta Sí. en relación a Primera de Crónicas, en el capítulo 23, donde usted mencionó los tres, ¿cómo se llama? Déjeme ver, los tres grupos que se formaron, ¿verdad? Para la dedicación Sí. ¿qué relación tienen con estos tres grupos que vimos en el capítulo 12 de Nehemías? Solamente procedían de las mismas tribus. Ok. Los sacerdotes que venían de Zorobabel, los que venían de Joacín, que eran en una época diferente, y los que venían del rey Darío, cada uno de ellos venían de estos tres grupos que se mencionan en los gersonitas, los coatitas y los meraritas, que eran tres hijos de Leví. Sí. Esa es la relación que hay entre las familias sacerdotales que se mencionan en los primeros, del versículo 1 al 26 de Nehemías 12, con los que aparecen aquí en el libro de Primera de Crónicas 23. Como dice el versículo 6 al final, dice: David dividió, estoy leyendo parte del versículo 6 del capítulo 23 de Primera de Crónicas, que dice que David dividió a los levitas en grupos nombrados por los clanes que descendían de los tres hijos de Leví: Gerson, Coat y Merari. Son los que encontramos aquí, que son los gersonitas, los coatitas y los meraritas, que están desde el versículo 27 hasta el versículo 21 de Primero de Crónicas 23. Okay. O sea que los que se mencionan en el libro de Nehemías, en el capítulo 12, los tres grupos. Luego, una vez descritos ellos, son descendientes de gersonitas, el segundo grupo de los coatitas y el último de los meraritas. Okay. Y el tercer grupo sería el rey del rey Darío. No es del rey Darío, ¿verdad? Sino dice, levitas durante el reinado de Darío el persa. Okay. Ajá. O sea, en la época de Darío estaban al frente estos levitas. Okay. Estaban con Zorobabel, estaban Salatiel y Jesúa. Como ven, son los mismos que están en los versículos 1 al 11. Ok. Hoy sí, ya agarré aquí la idea ya. Sí, gracias. Ya más adelante lo van a entender más cuando citemos los otros textos. Ok, gracias. Perdón, hermano Rolando, ¿me repiten los dos reyes primeros, además del rey Darío, cuáles eran en la primera división de los levitas? Si nosotros vamos a Nehemías 12, dice en los primeros versículos: estos son los sacerdotes, estoy leyendo el versículo 1 del capítulo 12, estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel. O sea, esta es la época de Zorobabel. El primer grupo, del 1 al 11. Luego el versículo 12 dice: y en los días de Joacín, los sacerdotes, jefes de la familia fueron, y comienza a dar la lista, ¿verdad? Es el segundo grupo. Y luego el tercer grupo, del 22, y dice: los levitas en los días de Eliasib fueron, y y al final dice: Eliasib, de Joyada, de Joanán, de Jadúa, fueron inscritos por jefes de familias también los sacerdotes hasta el reinado
de Darío el Persa. Por eso que se puso allí durante el reinado de Darío el Persa. Como referencia histórica nada más, ¿verdad? No, Como sí, está referencia. correcto. Lo que pasa es que hay una inquietud. En esta división que hay con el rey Zorobabel, ahí hace divisiones de los sacerdotes y de los levitas. Sí, En el exacto. segundo reinado hace nuevamente división entre sacerdotes y levitas. Sí. Pero ya en la tercera solamente hace divisiones de los levitas, porque no se encuentra la división de los sacerdotes o descendencia de ellos. Los sacerdotes, el trabajo de ellos, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero casi siempre el trabajo de los levitas era el más duro y el más pesado realmente, ¿verdad? Era un trabajo gigantesco el que ellos tenían que hacer. Y los sacerdotes no era tanto el trabajo porque también habían turnos de parte de ellos. No todos hacían o sea, siempre estaban ahí, eran turnos. Y todos los sacerdotes eran descendientes de Aarón. No, sí está correcto eso, sino lo que pasa es que en realidad en la tercera edición con el rey Darío no hace acotación o nombre de los sacerdotes, sino solo de los levitas. Solo de los levitas. En el primer y segundo reinado hace la acotación y la división de sacerdotes y levitas, pero en cambio en el tercero hace referencia a los dos, hermano, porque si usted lee el versículo 22, dice los levitas en los días de Eliasib, y luego al final también los sacerdotes hasta el reinado del rey Darío. Sí, pero ahí no hace, así lo mencionan. Pero en cambio el 24 dice los principales de los levitas y dan el nombre de todos los levitas. En cambio, pero los sacerdotes no. Sí. Eso quiere decir que eran sacerdotes, pero no los agregaron aquí a la lista. Eso es lo que pasa. Lo que pero sí había un grupo de sacerdotes en esta época. Es normal, sino que aquí no hace referencia a esa división de los sacerdotes. Ajá. Luego vamos en el versículo 30, ya entramos a lo que es la purificación de los sacerdotes y de los levitas. En el versículo 31 dice que habían dos coros que se dirigían al rumbo sur uno y al rumbo norte el otro, y le daban vuelta a el muro y se juntaban de nuevo en las puertas. Como dice allí en el 31, dice, puse dos coros grandes. Los dos coros grandes eran llamados coros con buena razón, porque eran más de 200 los que iban cantando. Los cantores cantaban en alta voz y tenían, además de eso, decenas de instrumentos que iban tocando. Aquí aparece una lista de los instrumentos. ¿Alguien puede leer la lista de los instrumentos que aparecen aquí? Aparece una lista de instrumentos. ¿Se lo leo, hermano? Sí, porfa. Dice címbalos, salterios y citaras. Y no era una de cada una, eran decenas de cada uno. Okay. O sea que aquello era una enorme fiesta. Sí. Si ahora las fiestas en donde ponen los grandes parlantes se oye hasta varias cuadras, no es nada lo que pudo haber sido esa algarabía, ¿verdad? De los coros y los instrumentos musicales. Dice también que Dios se agradaba de esto. Encontramos
En el versículo 43 dice, y habiendo cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme el estatuto de David y Salomón, porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acciones de gracias a Dios. O sea que era una fiesta enorme de agradecimiento a Dios. El versículo 43 dice, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios lo había recreado con gran contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alboroto en Jerusalén se oía desde lejos. O sea, esta es la idea. Por eso estoy tratando de dar realce a esto, porque la Biblia le da realce a la tremenda fiesta que había ahí. Y el alboroto no fue pequeño, fue muy grande. ¿Cuál es el propósito de esto? Pues el propósito es alabar y honrar a Dios, porque Él es el que les había permitido llegar hasta donde habían llegado. Hermano Rolando, perdón, y cuando dice que sacrificaron aquel día numerosas víctimas, ¿a qué se refiere? Animales de sacrificio, vacas, ovejas. Okay. A eso se refiere. Ok, gracias. Si seguimos leyendo en el versículo 44, dice, en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas. Este era, se le llama el día de dar, ¿verdad? El pueblo trajo sus ofrendas, las primicias, los diezmos a las cámaras de los levitas, y lo hicieron con gozo porque disfrutaban de apoyar a los sacerdotes y levitas que administraban en representación de ellos. Y habían cumplido el servicio a Dios y el servicio de la expiación, como también cantores y los porteros. Este era un día de pureza, era una preocupación continua, una ceremonia de una sola vez. Y consagraban a sí mismos sus porciones a los levitas. Era un día de consagración. Todas las cosas santas eran apartadas para los levitas y hablando de lo que se le da, que era como una separación para Dios. Aquí ya vamos a ver qué significa esto para nosotros ahora en día, ¿verdad? No nos desliguemos de esta idea. Yo por eso estoy tratando de dejarlo para que veamos a cómo está relacionado la dedicación con algo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Y aquí es donde viene lo relevante, que es esto. Hasta el día de ahora, el pueblo de Israel sigue celebrando la fiesta del Hanukkah. El Hanukkah es la fiesta de la dedicación y se le llama la fiesta de las luces. Esa se celebra entre el 25 de Kisleu y el 2 de Tebet, de los meses, de acuerdo al calendario judío. Esto es para nosotros más o menos a fines de noviembre y a inicios de diciembre. Y habla de un milagro que se dio en la época de Daniel. Por eso que voy a pedir que alguien lea Daniel capítulo 8, versos 13 y 14. Aquí le van a ir encontrando sentido a todas estas referencias que da el capítulo 12 de estos grupos de sacerdotes, la dedicación, la fiesta, por qué razón se hacía así, y cómo se hizo en la época de David, en la época de Salomón, se hizo en la época de Nehemías
y luego se volvió a hacer en la época antes de Jesús, en la época de los macabeos. Y Daniel Jesús dijo, estaba presente. Daniel 8, 13 y 14. Okay. Se lo leo. Léalo. Dice, entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Ok, entonces ahí están lo que se llaman las famosas 40 semanas, no, las 30 semanas de Daniel. ¿A qué evento se está refiriendo Daniel ahí? Se menciona la abominación desoladora, ¿verdad? Eso es lo que dice. ¿Eso dice, hermano? Sí, amén. Ok, ¿qué es la abominación desoladora? Esa es una profecía que se cumplió en la época de los macabeos. Antíoco Epífanes IV, que era un coronel, un general de aquel entonces de los romanos, profanó el templo del Señor, y como parte de la profanación, al matar al sumo sacerdote, él entró al lugar santísimo y llevó a un cerdo hembra y lo degolló en el lugar santísimo. No solamente profanó, sino que degolló a un animal inmundo, que era un cerdo. También profanó, porque no podía hacerlo eso nadie, sino solamente un sacerdote, y él lo hizo. O sea que era una burla, era un desprecio a Dios, a todo lo que significaba Dios en ese entonces. Entonces, a eso Daniel le llama la abominación desoladora. Y durante estuvo tomado el templo, se hacía ese sacrificio constantemente como una especie de burla, de desprecio a Dios mismo. Y se opusieron este grupo de los macabeos como una especie de revolucionarios, líderes que se levantaron y lograron matar y sacar a Antíoco Epífanes IV del templo de Dios, pero para poderlo limpiar, para poderlo sanear de nuevo, tuvo que hacerse una purificación. Y dentro de esa purificación estaba la dedicación, o sea, dedicar, verlo purificado. O sea, lo que estamos viendo en Nehemías, hermanos, es una figura de lo que había sucedido en Daniel, allá quiero decir en David, y de lo que también sucedió antes del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y esa fiesta no se celebraba, sino que se comenzó a celebrar desde que se levantó el templo. Luego, en el segundo templo se volvió a hacer. Y luego el templo de Herodes, después, unos años después de ese evento, que fue un milagro, ¿verdad? Que es lo que está descrito aquí, que esa lucha duró 8 días. Y en esos 8 días, los sacerdotes solamente habían podido dejar tan poco aceite en la lámpara, en la Hanukkah, ¿verdad? De los 7 brazos, cuando 4 o 6, de los 9 brazos que aparecen ahí, y el aceite solamente iba a durar para un día, pero duró 8 días. Entonces, esos 8 días fueron lo que le llaman ellos el milagro del Hanukkah.
que por eso pongo ahí un poquito de la historia, ¿verdad? En donde se habla de un milagro en el cual pudo aprenderse el candelabro del templo, pasó 8 días encendidos consecutivos con una pequeñísima cantidad de aceite, la cual solamente alcanzaba para un día. Por tal motivo, el Hanukkah se enciende cada día velas en un candelero de 9 brazos llamado Hanukkahilla. Eso se sigue celebrando hasta el día de hoy. Ahora, ¿quién lee Juan 10 del 22 al 23? Hermano, Sí. una pregunta, pues tengo, Sí. no sé si estoy confundido, ¿qué? En la gran tribulación va a haber algo así como una abominación de asoladora también. Pues Cuando Satanás es enviado, lanzado a la tierra, que va a profanar el templo, no sé. posiblemente, aunque la refiere a lo que hizo Antíoco Epífanes IV en la época de los macabeos. Ahí están 100% de acuerdo todos los eruditos que ahí es donde se cumplió esa profecía. Ok, gracias, hermano. ¿Quién lee Juan 10 del 22 al 23? Sí, hermano. Porfa. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los 2 versículos, ya los leyó, 22 y 23. Sí, hermano. Ok. 22 y 23. Ok, magnífico. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? Pues estaba celebrando también la fiesta del Hanukkah. ¿Por qué andaba en un pórtico? Porque era invierno, ¿verdad? Y justamente después Cristo viene y les dice, yo soy la luz, hablándoles de que ya no iban a necesitar más Hanukkah, sino que él iba a ser la luz, él iba a ser la luz de la fiesta. Y muchos no le entendieron. Por eso es importante que entendamos lo que Dios nos dice en Mateo 20:28, que dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, Cristo es el vivo ejemplo del servicio de los sacerdotes en el templo. Él no vino a ser servido, él vino a servir. Y en Juan capítulo 8, verso 12, ¿quién lo lee? Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Exacto, está refiriendo específicamente a ese evento del Hanukkah, ¿verdad? Que iluminaban la fiesta de las luces. Y bien interesante que en la fiesta del Hanukkah, la menorá, que es esa lámpara de 9 brazos, es tradicionalmente iluminada por una vela, ¿verdad? Una vela. Esa vela en especial se llama Maishma, y el nombre en hebreo Maishma significa siervo. Entonces, pues, perfectamente nosotros podemos hacer la alusión que el Maishma podemos ver un símbolo de nuestro Señor Jesús como el Mesías, el cual dijo que Él no viene a ser servido, Él viene a servir, ¿verdad? Y es el simbolismo mismo de la luz para nosotros. Por eso que dice ahí que no, Él vino a ser la luz de nosotros y no va a haber más oscuridad para nosotros. Entonces, la dedicación, la pureza, es un simbolismo de lo que la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas. Por eso se pide en el manual que averigüen los conceptos de qué es purificación, qué son las trompetas y qué es la dedicación. Espero que lo hayan averiguado
Pero purificación es limpieza, bañarse, quitarse las impurezas, ¿verdad? Y ofrecer sacrificios a animales, ovejas y ganado. La dedicación es la fiesta del solsticio de invierno y es la fiesta de las luces después de la purificación. Y las trompetas, habían dos tipos de trompetas. La trompeta que era un cuerno, esa no se utilizaba nada más para que anunciar la entrada de los servicios. Pero las trompetas de plata, las cuales hace alusión en Nehemías, la encontramos también en Nehemías 10, versículos del 1 al 10, y solo se utilizaban para dos cosas: para una ocasión de gozo o para llamar a la guerra. En este caso se tocan en Nehemías para una fiesta, para un tiempo de gozo. Entonces, termino con dos cosas. Para mantener la relación con Dios es importante que los servidores, los servidores y la provisión de Dios esté allí, tal y como Dios la propuso, como Dios se preocupó por los servidores. En Números 18 al 10, esto lo vamos a examinar la otra semana, Dios describe cómo Él se preocupa por los servidores. Y luego vamos a ver, y ahí es donde yo les voy a pedir por favor que vayan al manual. No sé si examinaron en el manual Mateo 10, Lucas 10, 1 de Timoteo 5, 1 de Corintios 9. ¿Lo examinaron eso, hermanos? Hola. Yo no, la verdad. Soy Mireya, yo no lo hice, perdón. Ajá. Bueno, como yo sé que siempre que he dado este curso, la lección 13, el capítulo 13 es el más difícil de entender, porque casi siempre se quedan nada más con lo que el capítulo 13 dice, pero no hacen relación con todos los otros textos que se mencionan en el resto de la Biblia. Entonces, yo voy a pedirles, ¿verdad?, que en la página 20 del manual, por favor, vayan a la página 20. Por eso es que veo que algunos andan más perdidos que los hijos de la Llorona, ¿verdad?, en el Día de la Madre. ¿Lo tienen en el manual, en la página 20? Sí, listo. Ok, ustedes van a encontrar ahí un literal C. Exacto, literal C. Hermano Rolando. Dice la lista de las personas del templo y la fiesta de la dedicación. ¿Sí? Cuando dice en el capítulo 15 de Mateo, de cierto os Hola. digo que ¿me escucha, hermano? Sí, le escuchamos. Ok, dice en el capítulo 15, en el versículo 15 de Mateo, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Aquí él está hablando de la ciudad ¿cómo es que se llama? Bueno, donde es de Israel. De esa ciudad es la que él está hablando. Porque aquí también en el 16 dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sé pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. ¿Qué texto está hablando? ¿Está leyendo, hermana?
de Mateo. Mateo 10, capítulo 10, perdón, versículo 15. Y lo que veo aquí es que aquí nos está, donde en el 16 dice, aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Aquí nos está mandando que llevemos la palabra, ¿verdad? Y Sí. por eso digo yo que esto se refiere al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel pues no lo reconoció al Mesías, no reconoció al Señor Jesucristo como su Salvador, y entonces pienso que por eso este capítulo dice de que para ese día esa ciudad va a ser, o sea, le va a ir feo. Bueno, sí y no. Esta parte comienza realmente desde el versículo 5 y dice, a estos 12 envió, o sea, es la misión que que Cristo les dio a los 12. Sí. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? O sea, ir al pueblo de Israel. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad enfermos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os aprovechéis, no proveáis de oro ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y pasad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Entonces, ¿a qué ciudad? A cualquier ciudad de que los discípulos entraran a predicar. Sí. Y si en esa ciudad no les oían o en esa casa no les oían, entonces el juicio iba a venir sobre ellos. ¿Ya? Sí, o sea, no se está refiriendo específicamente a Jerusalén o a Judea, sí, sino que hace referencia a cualquier casa que entréis. Si lo reciben y son dignos, pues ahí va a haber paz y Dios se va a obrar. Pero si no lo reciben y no son dignos, esa casa va a ser peor el castigo que el que se dio a Sodoma y a Gomorra. Sí, en el 16 más bien habla de la persecución para ellos. Ajá. Entonces no está hablando específicamente de Jerusalén. Está hablando de cualquier ciudad, de cualquier casa en donde entren. Si son bien recibidos, pues van a ser bendecidos. Y si son mal recibidos, o sea, él está diciendo, no es que los van a recibir a ustedes, es que me están rechazando a mí. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Y si me rechazan, los están rechazando a ustedes, que me están rechazando a mí. Esos ya están condenados. Y el juicio para ellos va a ser peor que el de Sodoma y de Gomorra. Sí. Cualquier ciudad, cualquier casa.
¿La entiende ahora, hermana? Sí, hermano, gracias. Sí, es Ok. que estaba equivocada en el versículo 16, pero sí estoy viendo que no, que es una persecución para los apóstoles. Ajá. Y Sí, entonces porque el ahí es 16 donde dice aquí, os envío como ovejas en sí, medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Aquí, en cualquier lugar que fueran, ahí van a encontrar o ovejas o lobos, ¿verdad? sí. Ujú. Gracias, hermano. Ok. Bueno, entonces volviendo al manual, en la página 20 encontramos el literal C que dice la fiesta, la lista de las personas del templo y la fiesta de la dedicación. Entonces, ahí por favor tienen que trabajar esta lección. El literal A, el literal B y el literal C. Ahí se cita Nehemías 12, tienen que leerlo de nuevo, Esdras capítulo 2, tienen que leerlo de nuevo, ¿verdad? Y luego desarrollar esta lección. Una vez desarrollada la página 20, van a la página 21. Ahí van a encontrar lo de la fiesta del Hanukkah. Ahí van a encontrar también lo de lo que se pide, los conceptos de purificación, dedicación y el significado de las trompetas. Es importante que ustedes lo busquen, lo transcriban aquí y luego van a seguir a lo que el manual les dice. Terminan todo el trabajo que hay que hacer aquí en la página 21 y luego se van al literal C. Ahí van a encontrar 6 versículos. Cada versículo tiene relación con el capítulo 12 del libro de Nehemías. Mateo 10, Lucas 10, Filipenses, del libro, cosas que dicen en relación al cuidado de Dios a sus servidores. Tal y como encontramos allá, que está diciendo en el capítulo 12 que había que llevar los diezmos, las ofrendas y tener las almas ocupadísimos, echando sudor, limpiando, arreglando, llevando, degollando, una gran labor, llevando leña, en fin, tantas cosas que mi interés en que vieran que la labor de ellos no era algo sencillo, es digno de su salario. Tenimiento a los siervos del Señor que ahora en día se han dedicado a la predicación de la palabra, ¿verdad? Es el mismo principio que se utilizaba allá en Levítico, que se utiliza en 1 Crónicas 23 y lo que está haciéndose referencia aquí en el libro de Nehemías. ¿Por qué razón? Porque estaban llegando tantos levitas, estaban llegando tantos sacerdotes y ellos no tenían un lugar donde quedarse. Su hogar era la casa de Dios. Ahí eran. Y ellos pasaban todo el día ahí ministrando. Entonces, ¿qué necesitaban? Comer, sostenerse. ¿Y quién los iba a sostener? La gente que llevaba los sacrificios, que llevaba las primicias. Dios se preocupó por ellos diciéndole, miren, de lo que traigan de las primicias van a tomar esto y esto. Y eso es justamente lo que encontramos aquí en el capítulo 12 del libro de Nehemías. De nuevo el Señor ratificando, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Josué, como lo hizo con David, con Salomón, ahora lo está haciendo con Esdras y Nehemías, diciéndoles, miren, cumplan la ley, ¿verdad? Hagan que esto se
se realice bien. Y para que se realice bien el servicio, la dedicación en el templo de adoración hacia mí, denles de comer a estos, ¿verdad? Provéanles para que ellos no tengan que irse. Porque el capítulo 13 que vamos a estudiar la otra semana es justamente ese el problema. Se despreocupan de los servidores. Entonces se paró de nuevo el servicio al templo y ahí vamos a encontrar quién estaba metido de por medio de nuevo. Entonces, por eso es importante que entiendan esto, ¿verdad? Cómo Dios se preocupa por sus servidores. Una vez entendiendo esto, entonces es más fácil que entendamos lo que viene en el capítulo 13. Aquí específicamente ese es el punto, ¿verdad? La obra de Dios en los levitas y en los sacerdotes. ¿Para qué? Para mantener la relación con Él. Son clave estos grupos. Son clave los sacerdotes y son clave los levitas. Si ellos no estaban, el servicio a Dios no podía restablecerse. Y Esdras, Nehemías lo sabían. Por eso es que están dedicando este tiempo a ellos, ordenándolo todo, de tal manera que el servicio a Dios no se pare. Porque eso depende el continuar y mantener la relación con Dios. Y eso hay que protegerlo. Y para proteger esa relación con Dios, hay que darle de comer a los sacerdotes, a los levitas. Y Dios se preocupó por ellos. Ese es el punto, ¿verdad? Ahí es donde yo quería llegar este día. Pero quiero cerrarlo la primera parte de la otra semana, cuando ya ustedes ya hayan estudiado hasta el literal de la página 22. Literal D, donde dice reflexiones sobre todo lo aprendido en este día y anote los principios encontrados. Correcto. ¿De acuerdo? Sí. Ok, perfecto. Antes de empezar el C3 es... Entonces son 3 paginitas, ¿verdad? 20, 21 y 22. Ok. ¿Algo más, hermanos? No, está bien, de mi parte, excelente. Entonces yo les voy a subir la presentación. Esa les va a ayudar un poco para esto que está aquí. Revisen la presentación, vayan revisando la lección y entonces poco a poco le va a ir encontrando esa trama, ¿verdad? Que Dios trae. ¿Por qué razón está el capítulo 12 en el libro de Nehemías? Porque perfectamente pudo no haberse escrito, ¿verdad? Es bueno preguntarnos, ¿por qué Dios permitiste que este capítulo 12 esté aquí? No está por gusto, tiene una razón de ser. Y esa razón de ser es la que estamos descubriendo ahorita. Eso es verdad, hermano Rolando. La verdad, yo antes veía esto como una clasificación de los levitas y los sacerdotes, pero en realidad no es el fondo, el por qué motivo y en los tiempos, porque eso es otro, no es la cuestión de la división, sino en los tiempos que las funciones de ellos no cambiaron, sino que simplemente aquí dan a realzar lo que cada uno, inclusive en el momento de estos dichosos coros, como van del un lado y del otro para cubrir todo, o sea, de poner la cobertura de la mano de Dios, la presencia de Dios en Jerusalén, lo tiene la oportunidad por todos esos rituales, llamémoslo así. De esa manera había que reconstruir todo. Así es. Lo que en realidad estaba en manos de los que habían faltado al respeto, ya no tenían respeto al templo ni al... Entonces aquí están en pocas palabras haciendo todas estas cuestiones para volver a comenzar de nuevo,
Es una Exacto. renovación de votos, llamémoslo así, del pueblo de Exacto. Israel, de Jerusalén específicamente, para tener la oportunidad de volver su rostro a Dios. Exacto, Entonces, eso, ese punto es relevante, hermano, lo que está mencionando. tenía que cumplirse lo que él deseaba para que entonces pueda ser limpio nuevamente y puedan llegar la ofrenda, la alabanza, el culto, Bien. lo que realmente el pueblo quería llegar para volver a tener esa íntima relación entre el pueblo y Dios. Dios, exacto, ese es el punto. Y los nexos entre ese pueblo y Dios, los sacerdotes y los levitas. Por esa razón en Juan, donde estuvo leyendo en antes varón, está algo que de pronto no terminó, llamémoslo así, o no continuó, porque usted solamente leyó el versículo 1 y 2. Más en el 4 ellos se acercan, o sea, lo que venían con Jesús a hacerle a la confrontación y lo desafían y le dice, ¿hasta cuándo nos turbas del alma? Si tú eres el Cristo, demuéstralo abiertamente. Sí, sí, exacto, hermano. Ese es el punto que yo iba a explicar ya al final, porque ellos, de acuerdo a lo que había pasado en la abominación desoladora, los macabeos, ellos esperaban a un líder como los macabeos, revolucionarios, de confrontación, ¿verdad? Para que los liberaran de un pueblo que los estaba oprimiendo, en este caso los romanos y los mismos fariseos. Entonces, ellos esperaban así, no esperaban a un Cristo aparentemente pasivo, ¿verdad? Con otras características, con otra personalidad. Otra mentalidad. Con Porque otra aquí mentalidad. Más de personalidad y de mentalidad, porque aquí no es solamente estar con ellos, sino hacerle entender lo que realmente Dios quería. Porque aún dándole explicaciones de que él es el pastor, que la oveja le hacía caso, que realmente el padre y él eran uno solo, aún así en el versículo 31 dicen, volvieron a tomar piedras para apedrearlo, o sea, ya tuvo una primera intención y continuar en una segunda, en donde vuelve Jesús a hacerle respuesta de todo lo que realmente hay. Y sin embargo, aún al final, de todas maneras, sí, trataron de apedrearle, de matarle con su pastillo. ¿Y qué tuvo que hacerle? Simplemente retirarse, porque por eso está en su corazón, su mentalidad y su pensamiento entenebrecido y solamente dedicado a lo que ellos creían, a lo que ellos pensaban, a lo que ellos realmente están enfrascados, pero no abrieron su mentalidad ni su disposición de entender lo que Dios quiso hacer con ellos en el tiempo en que estuvo con ellos. Exacto. Parte de la conclusión de la lección esta es justamente lo que usted está diciendo. Y es que la fiesta del Hanukkah, hasta el día de hoy el pueblo judío sigue pidiendo al Mesías, pero ellos siguen esperando un Mesías poderoso, ¿verdad? Pero poderoso humanamente. O sea, que les quite a todos los pueblos que están a su alrededor, que los están oprimiendo, que son sus enemigos, siguen todavía con ese mismo problema y siguen esperando ellos un conquistador. Pero no se han dado cuenta que ya vino. Le cuento que al final de ese capítulo 10, la gente que le quiso apedrear, después vinieron, cuando ya Jesús pasó al otro lado, vinieron a buscarlo. Y ellos, con otra mentalidad, porque ahí nadie los obligó. Ahí en cambio estaba él y querían que, o sea, poniendo sus condiciones. Pero vinieron acá y ahí entonces ellos razonaron y dijeron, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Era verdad. Y entonces ahí termina y muchos creyeron en él allí. O sea, ahí recién empezaron a decir cuántos son, cuáles son, quiénes son. A entenderle su mensaje, ¿verdad? Así es. Muy bien, hermano, qué bueno, ¿verdad? Ese es justamente el punto central en el final de este capítulo 12. Por eso no lo quise terminar, porque quería que lo entendieran bien. Así que desarrollen esas partes, página 20, 21 y 22, y ya van a ver que cuando estemos en la primera parte de la próxima clase, lo van a entender perfectamente bien. Bueno, hermanos, ya nos pasamos casi 15 minutos.
Gracias por estar atentos. Hemos estado hoy un buen grupo, quiero ver. Hemos estado 16, sí, más o menos el grupo que siempre ha estado. Así que gracias, hermanos. 2 clases más y terminamos este curso. Así que no falten, ¿verdad? Para que no se pierdan lo último, porque lo último es bien importantísimo también. Y para que podamos hacer un resumen la última semana y que todos entendamos bien cómo hay que hacer para mantener protegida nuestra relación con Dios, que ese es el tema del libro de Nehemías. ¿Ok? Vamos a ver si, no sé si hay algunos mensajes por acá. No, buenas noches, ya. Bueno, ya. Vamos a retirarnos, hermanos. Vamos a... Profesor, Sí, profe, a una ver. pregunta. Dígame. Quería preguntarle si yo no estuve en la entrega si le puedo enviar mi tarea de cuando usted dejó acerca de las 3 etapas y de nuestro compromiso. Lo tengo, ¿se lo puedo mandar? Sí, claro. Ok, Claro que, gracias. Está bien. Claro que sí. Gracias. Quiero ver qué es lo que ha aprendido. Por favor, Magnífico. Gracias, hermanita, gracias. Bueno, vamos a orar dando gracias al Señor. Padre nuestro, gracias por esta noche y este tiempo. Dios, de veras, bendice a mis hermanos que están dedicando este tiempo a ti, Señor. No a mí, no a otra cosa, sino que a ti, que seas tú, Dios, quien les premie, que les honre porque están de todo corazón, de toda mente y de todo su ser, están buscando tu rostro, Dios, y que seas tú quien les compense. Gracias por la vida de ellos, sus familias y lo que anhelan ser para contigo, Dios. Cúmpleles sus anhelos y también sus esperanzas, Dios. Alabado seas por el privilegio que nos das de poder entender tu palabra y guíanos, Dios, siempre. Gracias por todo en nombre de Cristo. Amén.